Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Bien, mis amados, en la secuencia que traemos de estas jornadas por demás apasionantes con el tema Entendiendo el conflicto Israel-Gaza para nuestros tiempos, desde una perspectiva totalmente geotoraica. Seguramente, mis amados, muy seguramente, cuando escuchamos las noticias desde un punto de vista geopolítico, en el sentido occidental, en el sentido europeo, en el sentido palestino, las informaciones tienen direcciones probablemente opuestas y por supuesto solamente acomodadas según el interés del emisor. La mayoría de noticias hoy, si usted está atento a lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente en Israel, hablan de genocidio, hablan de que Israel ha cometido una violación a todos los reglamentos posibles en materia internacional respecto a los derechos de guerra. Pero, mis amados hermanos, esa noticia desde un punto de vista occidental, desde un punto de vista europeo, probablemente no tiene el fundamento que debe tener a la luz de la palabra. Por supuesto, entendemos que muchas personas, probablemente ajenas a la problemática de guerra, son víctimas de los bombardeos y de los ataques que se ocurren. Pero desafortunadamente un pueblo, como el pueblo de Gaza y todo este pueblo palestino, la historia, su antecedente, su fiereza, su manera atroz y su pensamiento es aniquilar al pueblo de Israel. Digo, al pueblo de Israel en cuanto a la gente, eliminar de la faz de la tierra la nación, el Estado de Israel. Ese es el pensamiento y el corazón de absolutamente todos. Ese es su pensamiento. Entonces, si equilibramos la balanza, tenemos que pensar que lo que Israel está haciendo en medio de las circunstancias en las que se presentan noticias, tanto como que si hay 10,000 muertos, de ellos más de 4,000 son niños, pues hay que entender esa proporción. Evidentemente es un Gaza, la franja de Gaza, es uno de los lugares de la tierra mayormente poblado. La mayor densidad de población del mundo se encuentra ahí, en ese relativamente pequeño territorio, la franja de Gaza. Perdón que diga estas palabras un poco fuertes, pero por favor entiéndanme. Este pueblo lo único que hace es multiplicarse. Creo que han tomado muy en serio la palabra de Bereshit capítulo 1 verso 28. Prourbo, multiplíquense. Y se multiplican y se multiplican y se multiplican. Si usted, repito, ha visto las imágenes después de los bombardeos, si usted ha observado muy detenidamente cómo puede ser posible que después de un bombardeo o de los bombardeos y ver la manera como se han destruido cientos de edificaciones construidas totalmente en concreto, con toda una intensidad de concreto,
aparecen miles y miles y miles de personas, particularmente hombres, y pareciera que aquí no ha pasado nada. Es decir, que se han muerto 10,000, pues miles de miles de miles están ¿dónde? ¿Dónde estaban en el momento en el que ocurrieron estos hechos? Muy seguramente allá en lo profundo de la tierra, escondidos en esos túneles. Porque recuerden que el pensamiento de ellos, de suyo y de continuo es eliminar al pueblo, a la nación de Israel. Hace unos días mencionábamos en un programa anterior cómo un periodista entrevistó a niños, estoy hablando de 7, 8, 10 años, aún menos, y les preguntaba el periodista si jugarían en alguna escuela con niños de Israel, judíos. Y los niños de 7 años, de su corazón, de su pensamiento, de su generación, de su raza, de su identidad, contestaban: no podemos jugar con niños judíos, porque lo único que podemos hacer es matarlos, los vamos a matar. Entonces, bajo ese parámetro, hermanos, tenemos que entender que la lucha que está desarrollando el ejército israelí no es una lucha contra unos cuantos rebeldes o terroristas. Es una lucha contra una ideología. Es una lucha contra un pueblo que en su corazón lo único que tienen es el odio por el pueblo de Israel, por la nación de Israel, y lo único que anhelan en su corazón, repito, es eliminarlos del mapa. De tal manera que las determinaciones que ha tomado Israel frente a esta situación, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho: no podemos permitir que estos terroristas continúen sembrando en sus hijos, en sus niños, el odio y el pensamiento. Ahora, probablemente sea muy difícil, aún con una guerra tan profunda como esta, erradicar el odio de generaciones y generaciones y generaciones que han transcurrido y hasta nuestros días. Todos estos hombres tienen, repito, en su corazón eliminar al pueblo judío, en particular a la nación de Israel. Hecho ese pequeño comentario, vamos a considerar un tema muy interesante y lo vamos a considerar en varios días, porque creo que este tema debemos llevarlo con mucho tacto, con mucha prudencia, y el único propósito de Israel Casa Integral es mirar el conflicto desde una perspectiva toraica. Probablemente usted ha leído con detenimiento el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 12. Es un texto que nos llama poderosamente la atención, que podemos considerarlo como introducción a lo que vamos a desarrollar en estos siguientes días. Dice la palabra, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por favor, subraye la palabra sacrificio vivo. Santo, agradable a Elohim, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Hashem, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no tengas tan alto concepto de ti mismo, en tu ego, del que debes tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la emuná que Adonai repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En el que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Adonai. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y bueno, podemos leer todo el texto de Romanos, porque la exhortación que Rab Shaul, el apóstol Pablo, presenta a los creyentes en Roma, fue la palabra aquí de sacrificarse a Adonai. No como un sacrificio vivo en el altar, como lo conocíamos en los tiempos de la Torá, en el que se exigía el sacrificio propio de animales, sino como un sacrificio vivo. Y cuando vamos a un diccionario y hacemos el ejercicio de buscar la palabra sacrificio, pues básicamente concluimos que el sacrificio es algo que está específicamente consagrado y ofrecido a Adonai. Ahora, como creyentes, la pregunta es, ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecernos en sacrificio vivo? Es la pregunta que vamos a atender a partir de este día. Todo esto, por supuesto, tiene conexión con lo que hemos visto en los días anteriores. Después de todo lo que ha sido el conflicto geotoraico, entendiendo los reyes de Israel, entendiendo las presencias de los ejércitos celestiales, entendiendo la presencia de los ángeles, entendiendo los milagros, entendiendo la emuná, ahora vamos a llegar a un punto en el que muy seguramente nosotros alguna vez probablemente nos hemos preguntado, ¿cómo es que este pueblo de Gaza o este pueblo palestino o este pueblo musulmán tienen el valor de presentarse como sacrificios vivos, de inmolarse, creo que es la palabra más adecuada? ¿Cómo podemos entender que estos jóvenes, particularmente jóvenes, se puedan atar a su cuerpo unos explosivos, adentrarse hacia la tierra de Israel, colocarse en algún punto, sea en un centro comercial, sea en una universidad, sea en una parada de autobús, sea en un colegio infantil, sea en el lugar que sea, en un centro de comando ejército, donde sea, y sencillamente explotarse como sacrificio vivo, causando la muerte y los destrozos propios de un acto terrorista como este? Ha surgido entonces en mi corazón una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros como creyentes? Si estos hombres practican una religión y tienen tanta devoción, no sé cómo decirlo, si fe, devoción, por favor ayúdenme con una palabra, han sido tan extremadamente marcados en su mente que ellos deben estar dispuestos a morir por defender a su profeta y por defender su libro y por defender su fe. Entonces me pregunto, ¿será que nosotros podemos presentarnos como sacrificio vivo a Adonai? ¿Verdaderamente somos nosotros un ejército, el ejército de Adonai que defiende la Torá, que defiende Shabbat, que defiende las ordenanzas, los estatutos, los decretos, el manual de vida, la Torá viviente? ¿Será que verdaderamente nosotros como creyentes defendemos el nombre de Yeshua HaMashiach, dispuestos a morir por la causa de la palabra? ¿O será que estos hombres
cuando hacen estos actos terroristas por su ídolo, por su religión, por su libro en particular, ¿qué tienen ellos que los hace ser tan evidentemente dispuestos a morir y sacrificarse e inmolarse, es la palabra adecuada, frente a un contexto religioso como este? Pues bien, vamos a irnos adentrando a la pregunta, porque la respuesta tiene que ser no una opinión personal, la respuesta no puede ser un parecer frente al tema, la respuesta tiene que ser muy clara, absolutamente clara y muy perfectamente definida para que comprendamos entonces qué está ocurriendo con estos ataques terroristas y qué está haciendo Israel frente a esa situación. En un sentido práctico, mis amados hermanos, ¿cómo sería, según Romanos 12, un sacrificio vivo? Aquí mismo en Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Este verso nos ayuda a entender la respuesta. Somos un sacrificio vivo para Adonai al no conformarnos con el rudimento de este mundo, con el beneplácito, con el pensamiento del mundo, el pensamiento secular, el pensamiento jerárquico, el pensamiento cómodo, conformista, el pensamiento idolátrico, el pensamiento perverso, el pensamiento emocional, el pensamiento religioso, etcétera, etcétera. El mundo se define para nosotros como, veámoslo, vayamos un momento al texto, vamos con la palabra. En el primer libro de Juan, acompáñenme por favor, al primer libro de Juan, y en el primer libro de Juan veamos el capítulo 2 y tomemos el verso 15, primer libro de Juan 2:15. Dice la palabra: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y a la palabra de Adonai permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Verso 15. No améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, provienen del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Adonai permanece para siempre. ¡Oh, aleluya! ¡Qué precioso texto! Por lo tanto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos y la vanagloria del hombre que vienen del mundo no son el propósito de Adonai para quienes nos llamamos creyentes en nuestra Kadosh Torah. Todo lo que el mundo nos tiene que ofrecer se reduce a estas tres situaciones: la carne, los deseos pecaminosos y la vanagloria. Y cuando hablamos de todo esto, la carne incluye todo lo que tiene que ver con los aspectos materiales, la codicia, la envidia, los celos, la vanidad, la perversión sexual, entre todas estas circunstancias. Así es que, ¿cómo puede un verdadero creyente no conformarse con lo que el mundo ofrece? El mundo nos ofrece ese camino ancho de una vida fácil, de una vida placentera, de una vida de engaño, de mentira, de lujuria, de perversión. Pero dice la palabra, y vemos en el texto de Romanos 12:2 que nos da una respuesta y nos dice: debemos tener transformada nuestra mente. Nuestra mente debe estar renovada.
Esto significa, mis amados hermanos, que ser transformados por el poder de una palabra. Aquí mismo, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, por favor acompáñeme al libro de Romanos, en el capítulo 10, y veamos el verso 17. Por favor, vamos todos a Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Adonai. Es decir, que cuando nosotros entendemos que nuestra mente está siendo transformada por el poder de una palabra viva, eficaz y penetrante. Esa palabra que penetra hasta lo más profundo, de nuestro espíritu, que nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Para un verdadero creyente transformado al pensamiento del mundo, entonces ya no veremos los asuntos de la carne, las emociones de la carne, las intenciones de la carne, los pensamientos de la carne, porque ahora caminamos en una voluntad perfecta, buena y agradable. Por eso, cuando nosotros aprendemos la palabra, cuando estamos en un nivel de oración, cuando estamos en el poder del Ruach HaKodesh, entonces esa mundanalidad ya no es parte de nuestra vida. Y sé que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por la experiencia de lo que significa reunirnos con amigos o familiares en circunstancias que tienen que ver con el mundo. Y pues obviamente hemos tenido la experiencia de que a la mesa se nos sirven las comidas que la Torá nos prohíbe consumir. Ya usted sabe a qué me refiero. Alimentos no permitidos. Muchos amigos seguramente nos ofrecerán el licor, el whisky, el brandy, el tequila, como se llame. Pero mi hermano, si recuerdas que hace algunos años nos sentábamos y tomábamos y compartíamos tan buenos momentos, bueno, ese viejo hombre ya no existe. Porque ahora Yeshua vive en mí. Y yo sé que eso suena religioso y suena ofensivo y nuestros familiares o amigos se incomodan, se lastiman. No importa. Ahora vivimos una vida transformada y nos estamos presentando como sacrificio vivo, y para ser sacrificio vivo necesitamos apartarnos de la contaminación, de la perversión del mundo. Nuestra mente empieza a ser transformada y empezamos a caminar en una vida con un sentido y con un propósito. Empezamos a ver resultados en nuestra vida, una mejor manera de vivir, una mejor manera de pensar. La voluntad de Adonai es ahora el centro de nuestra vida. Tenemos que aprender al ser transformados como sacrificio vivo, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos ya no será la manera de comunicarnos del mundo. Y sé, mis amados hermanos, que este es un proceso que nos lleva para algunos mucho tiempo, para otros el cambio de transformación es extremadamente apresurado. Digo, nos lleva mucho tiempo, hermanos, porque venimos de naciones, de muchas naciones, Centro, Suramérica o otros continentes, y nuestras culturas manejan un poder influyente. Fuimos criados, establecidos en nuestra niñez, en culturas, en un medio hostil o a lo mejor en un medio muy cómodo, como quiera que sea, pero totalmente apartados del sentido de la palabra. Por lo tanto, venir a la palabra nos trae una prueba diaria, una prueba de fe, una prueba de emuná. ¿Cómo podemos alcanzar logros y metas dependiendo de una palabra? Caminando en sujeción y caminando obviamente, absolutamente en obediencia. El primer libro a Corintios, en el capítulo 15, verso 9 al 11, dice, hablando el apóstol Pablo, Rab Shaul, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la congregación de Adonai. Pero por la gracia de Hashem soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resulta vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo,
sino la gracia de Adonai que está en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicaremos y así creísteis. Aquí vemos cómo el Rab Shaul tenía una mentalidad de un verdadero creyente que imita la palabra, que vive la palabra. Sed imitadores de mí, dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo también soy imitador de Yeshua HaMashiach. Entonces, esta palabra de 1 Corintios 11 nos llama a hacer un sacrificio vivo, como dice Romanos 2:12, cuando entendemos que yo soy imagen, semejanza de Yeshua en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi manera de actuar, en mi manera de hablar. Cuidado, decía nuestro amado pastor Benny, canta un cantico que hace mucho rato no lo comparte. Cuidadito mis ojitos lo que miran, cuidadito mi boquita lo que dice, cuidadito mis manitos lo que tocan. Cuidadito mis piecitos por donde caminan. Mis amados hermanos, cuando yo soy un sacrificio vivo para Adonai y me puedo presentar delante de su presencia en sacrificio vivo, significa que mi mente no es la mente mundana, no es la mente del mundo, no es la mente del pecado, de la inmundicia, no es la mente vulgar, no es la mente orgullosa, atrevida, maldiciente. Mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de vivir es la imagen de un imitador de Yeshua HaMashiach. Todo esto tiene, por supuesto, un plus, un más importante, que es la humildad. No es con orgullo que queremos mostrarnos delante de la gente. Que la gente entienda que tenemos en nuestros corazones amor, misericordia, bondad. El apóstol nos muestra cómo transfiere la palabra gracia, gracia, gracia. La gracia de Hashem está con nosotros. En el primer libro a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 13, dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Una cosa es que en nuestra incredulidad, en nuestra religión, en nuestra vana manera de pensar, obramos y actuamos indebidamente. Pero otro asunto muy importante es cuando ahora tenemos identidad en Yeshua HaMashiach. Entonces, estar en Torah no es un asunto de estar en Shabbat, colocarnos un tzitzit, vestir un talí. Verdaderamente ser sacrificio vivo significa morir al viejo hombre. Morir a nuestra vieja manera de pensar, morir a nuestras intenciones, morir a nuestras debilidades, morir a esa carnalidad pecaminosa y crear un sentido de dependencia exclusivamente de Hashem. Por eso Rab Shaul nos habla precisamente la gracia de Adonai. Por la gracia de Adonai, soy lo que soy. Por la gracia de Adonai soy un adorador. Por la gracia de Adonai soy un intercesor. Por la gracia de Adonai soy un levita. Por la gracia de Adonai ejerzo un ministerio. Por la gracia de Adonai soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resulta vana. Antes bien, trabajamos mucho más que ellos, aunque no yo, sino la gracia de Adonai que está en mí. El libro de Filipenses capítulo 3 verso 8 nos dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Yeshua HaMashiach, mi Adón, por quien lo he perdido todo, y lo considero todo como basura, a fin de ganar a Mashiach, a fin de ganar su imagen, su semejanza, su misericordia, su gracia.
Timoteo capítulo 4, verso 6 nos dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Adón, el juez, el Elohim justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero por la gracia, repítalo conmigo y escríbalo por favor en sus notas, pero por la gracia de Hashem soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta vana. No resulta vana. Hasta este punto, mis amados, hemos considerado esta palabra tan impresionante de Romanos 12:2 para un creyente. ¿Verdaderamente somos creyentes? ¿Verdaderamente creemos en el poder de la palabra viva? ¿Verdaderamente creemos en el poder de la palabra que transforma? ¿Verdaderamente creemos en el poder de la palabra creadora? ¿Verdaderamente creemos en una promesa de Adonai para nuestra vida? Porque mientras las promesas de Adonai no sean parte vital, viva en nuestros corazones, entonces ni los milagros, ni los ángeles, ni todo el ejército celestial, aún estando a nuestro favor, nos podrán hacer ni nos podrán alcanzar, porque corremos demasiado a prisa nuestra propia carrera y nuestras propias fuerzas, y por lo tanto no alcanzamos las bendiciones que Adonai tiene preparadas para nosotros. Este texto del libro de Devarim en el capítulo 28, y aquí vamos a hacer la primera parte del tema, vamos a cerrarlo en este punto para adentrarnos a la parte fundamental a donde quiero llegar con el tema. Acontecerá, dice capítulo 28 de Devarim, que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Por favor, ¿alguien puede decir un amén? Que yo los pueda escuchar en las naciones. ¿Por qué, pastor, usted nos compartía el testimonio diciendo cómo a lo largo de estos 23 años, en medio de las pruebas, las adversidades, las batallas, las dificultades y muchas circunstancias que pasamos de oprobio en este proceso de transición, de migración, de instalación, una nueva cultura, un nuevo idioma, una nueva forma de vida, una manera nueva de pensar en todo lo que ocurre cuando venimos a América, hermanos? Adonai, en su infinito amor, bondad y misericordia. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados, para continuar con la segunda parte de nuestro tema para esta jornada, importante entender entonces el significado de un sacrificio vivo, agradable a Adonai. Un sacrificio en el que entendemos nuestra identidad con Yeshua HaMashiach, como adorador, como hombre de oración, como hombre cumplidor de sus misbot, de sus ordenanzas, en obediencia. Me presento en sacrificio vivo, agradable, en su voluntad perfecta. Y la segunda parte de nuestro tema viene como relación al concepto de sacrificio vivo, pero lo vamos a ver desde el punto de vista del conflicto Gaza-Israel, entendiendo por supuesto el significado del terrorismo internacional, particularmente de este grupo Hamas, entre otros grupos. A partir de este momento voy a hacer lectura al pie de la letra o a la letra de un estudio realizado en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, año 2015,
presentado por Ana Pérez Arias, un trabajo de graduación, respecto a un tema extremadamente importante: el terrorismo suicida islámico y su impacto en la sociedad de hoy. Algunos de los temas que este estudio considera, entre otros, la definición de lo que es el terrorismo. Pareciera ser que no hay una definición específica. El terrorismo tiene varias definiciones, varios conceptos, varias ópticas desde las cuales podemos entender el terrorismo. Así es que miraremos una perspectiva histórica, miraremos algo que tiene que ver con el terrorismo suicida desde el concepto del Islam, el perfil de un terrorista suicida, algunas de las principales organizaciones terroristas a las que pertenecen los terroristas suicidas, como lo son Al-Qaeda o Hamas, aunque estos grupos de Al-Qaeda ya hoy vemos a Hezbollah, entre otros. La seguridad y la defensa frente al terrorismo suicida y algunos aspectos entre la tecnología y el terrorismo son algunos de los conceptos básicos que este estudio realiza. La intención principal de este proyecto de estudio respecto al tema del terrorismo suicida islámico internacional es un proyecto que nos trae a todos una pregunta: ¿desde qué punto y desde qué tiempo un hombre, un ser humano, bajo qué óptica, bajo qué dirección, tiene la intención y la capacidad y la decisión de inmolarse? Es decir, colocarse, por ejemplo, explosivos en su cuerpo, caminar por una calle, acercarse a un mall, a un centro médico, a un lugar de policía, de ejército, a una entidad bancaria, a una escuela, a una universidad, a cualquier lugar público en particular, y eventualmente explotar un explosivo que cause la muerte a miles de gentes. El terrorismo suicida desde un punto de vista occidental puede parecer que conlleva un proceso psicótico, lejano a la normalidad. Sin embargo, existen estudios realizados sobre este tema en los que queda patente que no puede existir necesariamente un complejo de patología a nivel mental, porque existe también la creencia de estar cumpliendo con una obligación. Es decir, que no necesariamente una persona que pasa por sacrificio vivo, vamos a ponerlo entre comillas, inmolado, es porque sea un psicótico mental, que esté con una perturbación mental. Probablemente haya sido manejado, trabajado, si me permiten usar la expresión, adoctrinado bajo una creencia religiosa en la cual este acto se convierte en una obligación y en un cumplimiento de su religión. De esta manera, en el proceso de conformación del terrorismo, todo gira sobre una pieza fundamental: el sujeto, su socialización, el liderazgo que obtiene. Se trata de factores vitales para estudiar el terrorismo suicida, así como el valor que le dan a la vida del otro y del mismo. Desde un punto de vista estrictamente religioso, el Corán, el libro del Islam, prohíbe el suicidio como tal. Sin embargo, los dirigentes extremistas de estas organizaciones han encontrado la manera como dar la vuelta a la interpretación del Corán, convirtiendo al terrorista suicida en un mártir que no muere, sino que renace y cumple su misión principal. ¿Cuál es? Acabar con el enemigo. No penséis acerca de aquellos que fueron sacrificados luchando en el camino de Alá, que están muertos. No, ellos están vivos y encuentran su sustento en su Señor. Corán 3:169. Así es que a lo largo de los siglos, mis amados, los actos terroristas como los secuestros, las bombas, los francotiradores, los voluntarios que se inmolan, han utilizado para conseguir esta situación un objetivo primordial:
El terrorismo no es una ideología ni una doctrina política o religiosa, sino que es la utilización de la violencia llevada a cabo por radicales para obtener un beneficio económico o político escondido tras figuras religiosas. No solo es un método que indica una tendencia a la violencia que utiliza en mayor o menor medida dependiendo la época o la civilización. Así el terrorismo se ha convertido en algo mucho más brutal e indiscriminado. Hace un centenar de años los terroristas habrían desistido de cometer un atentado si por casualidad su víctima hubiese estado acompañada, por ejemplo, de su familia, o si existiese el peligro de que muriesen algunas personas inocentes. Hoy, en el tiempo moderno, el terrorismo no mide ninguno de estos factores. En Occidente, por ejemplo, el terrorismo islámico suicida está teniendo una gran repercusión tanto a nivel económico y político como social. Desde un punto de vista económico, los países europeos se han visto obligados a adoptar estrechas medidas de seguridad, tanto en aeropuertos como en edificios públicos y particularmente en los hoteles, por lo que muchas veces el sector turístico se ve gravemente afectado en su economía. Desde un punto de vista social, este formato de terrorismo genera inquietud, miedo, temor y repulsa en la población hacia un tipo de actos que tienen como estandarte una concepción religiosa errónea. Sin embargo, el terrorismo suicida es un fenómeno novedoso que trata de causar el mayor daño posible sobre la población global, siendo una manera de atentar relativamente fácil porque es muy complicado prevenir y predecir esta clase de atentados, teniendo en cuenta que estos terroristas suelen actuar solos y además cuentan con la existencia de un continuo adoctrinamiento de nuevas masas para niños y adolescentes. Todos estos actos hacen que aborden una serie de acciones multidisciplinarias en las que el evento social para ellos pasa a ser de segundo plano. Por todo ello, los problemas planteados por el terrorismo son supremamente complejos. No solo se ven afectadas las víctimas como tal y sus familiares cercanos, sino que toda una sociedad se ve golpeada frente a un ataque terrorista. El terrorista suicida plantea un enorme desafío tanto para la sociedad como para toda la comunidad internacional hasta el día de hoy. No existe un consenso universal frente a la definición del terrorismo. Actualmente, la palabra terrorismo posee varias fuentes de connotación tanto política como emocional. En los Estados Unidos, las definiciones de terrorismo varían según diferentes organismos, desde el punto de vista del Código Criminal, desde el punto de vista como un acto patriótico, desde el punto de vista de las fuentes de policía como el FBI, el Departamento del Estado, el Departamento de Defensa. En la Unión Europea se define como un acto terrorista todo acto intencionado que por su naturaleza o su contexto puedan perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, tipificando un delito según el derecho penal cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar actos o abstenerse de hacerlos y desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas, sociales de un país o de una organización. Existen multitud de definiciones para la palabra terrorismo, con diversas variantes, con una confrontación posicional internacional y definiciones en cada país. El terrorismo es el empleo de la violencia para generar miedo por razones políticas, religiosas o ideológicas. Este terror se orienta intencionalmente con los objetivos no combatientes y su objetivo es lograr la máxima publicidad posible para que un grupo, una causa o un individuo sean reconocidos. El impacto de la violencia y el daño terrorista tienen un alcance mucho mayor que el de la víctima o el del atacante. Además, este puede orientarse hacia objetivos muy amplios. El terrorismo se distingue del crimen por sus objetivos y no necesariamente por sus medios. Mirando un poco una perspectiva histórica, desde un punto de vista histórico, la primera evidencia del terrorismo suicida la podemos encontrar en el siglo I, cuando los judíos celotes, ustedes recuerdan los celotes,
luchaban por conseguir sus objetivos mediante los sicarí, una tribu que utilizaban una daga, la daga sicari, que se conoce de allí la terminación que conocemos hoy como los sicarios, que no dudaban en suicidarse para conseguir una Judea independiente y gobernada bajo la autoridad y los designios divinos. Los asesinos ismaelíes, Hashim, secta originaria del siglo XI en el actual Irán, cuyo objetivo era resistir la ocupación e imponer la visión religiosa, no dudaban en realizar sus ataques a plena luz del día en plazas concurridas para tratar de buscar el mayor impacto sobre los usurpadores impíos, concentrándose en líderes enemigos sin tener en cuenta su integridad física, ya que podían acabar muertos o apresados durante sus acciones. Esta secta introdujo la idea de martirio suicida como un acto religioso para acabar con el enemigo, logrando así el paraíso. En el siglo XII y en el siglo XIX existió una secta india activa conocida como los Tugh, que fue responsable de más de 1 millón de muertes, utilizando como método el asesinato por estrangulación. Sin embargo, el origen contemporáneo de este término se acuña en Francia a finales del siglo XVIII, cuando las autoridades ejercían la violencia contra la población sin ningún sentido, violencia que se acentuó durante la Revolución Francesa, como revela la expresión reinado del terror. Además, en el siglo XIX se suscitaron una serie de ataques terroristas contra los jefes de Estado. Estos ataques perpetrados por los primeros grupos terroristas se centraron particularmente en Rusia. Como reseña histórica, cabe destacar que los Kimasakes japoneses, los cuales tuvieron su máximo apogeo durante la Segunda Guerra Mundial, mediante un acto suicida sacrificaban su vida tratando de causar el mayor daño posible en embarcaciones y en edificios enemigos. Los Kamisakis o Tokotai buscaban morir con honor defendiendo su tierra por encima de su propia existencia. Debemos situar el origen del terrorismo suicida tal y como lo conocemos en la actualidad en el Líbano en el año de 1983. Aunque parezca que las acciones terroristas son llevadas a cabo por motivos religiosos, debemos tener en cuenta que desde 1980 todas ellas tienen un trasfondo político: conseguir la libre determinación de sus territorios. Libia, Sri Lanka, Kashmir eran una táctica que sería acogida posteriormente en Israel y extendida al resto del mundo. En los últimos tiempos se ha relacionado estrechamente el Islam con el terrorismo suicida, pero debemos tener muy presentes que este tipo de acciones no están relacionadas exclusivamente con esta religión. La religión musulmana presenta una serie de doctrinas que pueden ser utilizadas para dar sentido a este tipo de violencia, dando lugar a una justificación del suicidio ofensivo. Combatid a quienes no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado prohíben. A quienes no practican la religión de la verdad, aquellos quienes fue dado el libro, combatidlos hasta que paguen la capacidad personalmente y ellos estén humillados. La falta de homogeneidad en el Corán y de una autoridad que unifique y clarifique este texto llena de ambigüedades hace que devotos radicales de esta religión se centren en ciertas partes del Corán, apartando otras. Los partidos del martirio defienden a este tipo de terrorismo dándole un carácter defensivo mediante lo que ellos denominan guerra santa. En la actualidad son muchos los grupos que utilizan los actos terroristas suicidas como un arma de destrucción. Probablemente el acto terrorista suicida con mayor repercusión mediática fue el atentado suicida perpetrado por la red yihadista de Al-Qaeda, el más devastador de la era contemporánea, ya que fue perpetrado contra el centro financiero de New York en los Estados Unidos, acabando con la vida de más de 3.000 personas, dejando heridas a otras 6.000 y derribando el símbolo del corazón financiero de la ciudad de Nueva York, el poderoso mundo de las Torres Gemelas. Cabe destacar que otros atentados suicidas hemos tenido en cuenta el elevado número de víctimas mortales y la gran persecución a nivel global. Los atentados suicidas del 12 de octubre del año 2002 en Bali, Indonesia, donde un dispositivo colocado en la mochila de un terrorista explotó, dejando un total de 200 personas muertas y 209 heridos.
el atentado del 7 de julio del año 2005 en Londres, Inglaterra. 4 islamistas británicos detonan 3 bombas en 3 vagones diferentes del metro de Londres, dejando un total de 56 muertos y cerca de 700 heridos. 2 semanas más tarde fracasan 4 intentos de nuevos atentados. Este tipo de terrorismo solo era ejecutado por hombres, sin embargo, el terrorismo suicida hoy tiene una participación muy activa también en la mujer. A lo largo de este estudio acerca del terrorismo, veremos cuáles y de qué manera han influenciado en la vida religiosa y política de las naciones. Desde un punto de vista histórico, los atentados terroristas han ido evolucionando con el paso de los años, desde sus orígenes hasta la época actual, tratando de causar el mayor impacto posible. Este impacto ha visto un incremento en las últimas décadas gracias a los medios de comunicación que hacen posible que cualquier acontecimiento importante quede en el mundo y que todos los conozcan. El terrorismo islámico, para entenderlo, debemos tener presente un contexto tanto religioso como cultural. El término yihad aparece 41 ocasiones en el Corán, traducido como lucha. Existen 2 interpretaciones de este término para la religión musulmana, la interna y la externa. En cuanto a la primera, se refiere a la lucha que se tiene con uno mismo y que tiene como finalidad el vivir la religión musulmana conforme a lo escrito en el Corán. La segunda involucra a terceras personas defendiendo el Islam a cualquier precio, incluso con la lucha si ésta llegase a ser necesaria. A los musulmanes comprometidos con la yihad se les denomina mayahid, y estos son los que van a tomar parte en una guerra santa. Cuando su religión o sus territorios se vean atacados, el Islam permite la guerra santa para protegerlos. El Corán tiene muchas citas y muchas las que abogan por la paz, mientras que otros son más bélicos. Ejemplos como: combatid por Alá contra quienes combaten contra vosotros, pero no os excedáis, Alá no ama a los que se exceden. Les está permitido a quienes son atacados porque han sido tratados injustamente, Alá es ciertamente poderoso para auxiliarles. Querrían que, como ellos, no cayerais para ser iguales a ellos. No hagáis, pues, amigos entre ellos hasta que hayan emigrado por Alá. Si cambian de propósito, apoderados de ellos y matadles donde les encontréis, no aceptéis amistad ni auxilio. Además, es importante conocer el término shahadá o martirio, que está relacionado con la yihad, donde la única salida, según el Islam, es la lucha. El martirio puede alcanzar mediante la muerte un campo de batalla, ya sea para defender un territorio o para defender la fe musulmana. Cuando el mártir muere, logra la plenitud, ya que se cree que la vida que le espera es mucho mejor que la vida terrenal. Muy importante este aspecto que estamos mencionando. Entonces, ya podemos entender por qué hoy en el conflicto Israel-Gaza, muchas noticias, muchos presentadores de noticias o muchos periodistas y organizaciones internacionales han considerado que el ataque, que las fuerzas de Israel atacando a Gaza 24 horas, en el que han incurrido bombardeos y muertes de cientos de gentes, entre los que se consideran, según las estadísticas, de 10.000 personas muertas. Probablemente hay una estadística, según Palestina, en el que se dice que por lo menos 4.500 de esos 10.000 son niños. Ahora, entendamos el conflicto. Recordemos que Gaza, esa franja de Gaza, que es un territorio relativamente pequeño, es uno de los territorios mayor densamente poblados de la tierra. Es decir, que estas gentes palestinas de Gaza entendieron lo que significa prourbo: multiplicarse, 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 y lo único que hacen es multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse. Eso indica y eso muestra por qué hay una tan alta densidad de población de niños. Se multiplican de una manera impresionante. Ahora, gloria al Eterno por esa multiplicación, pero
El gran problema que tenemos en el trasfondo del conflicto es que este pueblo palestino creció generación tras generación con una mentalidad de carácter religioso y con una mentalidad de carácter doctrinal en el que se les enseña a eliminar de la faz de la tierra a Israel. El Estado de Israel no debe existir. El pueblo judío debe desaparecer, ya sea en Gaza, ya sea en Israel, ya sea en cualquier lugar del mundo. Todo lo que tenga que ver con Torah, todo lo que tenga que ver con Israel, todo lo que tenga que ver con el pueblo judío debe desaparecer. De esta manera, entendiendo que tienen una mentalidad terrorista. Si usted vio el noticiero en el que unos periodistas europeos entrevistaron a niños palestinos y les preguntaron: ¿ustedes jugarían en las escuelas con los niños judíos? Niños de 7, 8, 9 años contestan: no, nunca jugaríamos con niños judíos. Es nuestra obligación matarlos. Y si yo estoy en una escuela en la que haya niños judíos, los voy a matar. Tomaré un puñal y los voy a decapitar, les cortaré la cabeza. Niños de 5, 6, 7 años pronunciando estas palabras: terroristas suicidas. Cuando el señor primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hace una alusión y dice: hasta que no destruyamos toda la masa de Hamás, no descansaremos en esta guerra. Hermanos, lo que está haciendo Israel es eliminando un problema de carácter religioso, mental, de terroristas suicidas que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer porque bajo su doctrina religiosa para ellos es un beneficio. Como diríamos en nuestra Biblia hebrea, el morir es ganancia. De tal manera, con la diferencia de que nosotros lo consideraríamos, ¿verdad? Por eso, la primera parte del tema es morir o presentarnos como sacrificio vivo. Y sacrificio vivo significa identidad, significa gracia, misericordia, bondad, identidad, la imagen y semejanza de Yeshua. Ese es el sacrificio vivo. Apartarnos del mundo, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestro pensamiento inicuo, de nuestra manera vulgar e inadecuada de hablar. Ahora ya no vivo yo, mi pensamiento es Yeshua, la mente de Yeshua. Pero ¿qué ocurre? Este grupo, Hamás, Hezbollah y todas estas personas con un pensamiento terrorista, lo único que quieren es erradicar y borrar del mapa al pueblo de Israel y consecuentemente a todos sus ciudadanos. Por eso la tarea que está haciendo el ejército de Israel, aunque para muchos gobiernos y muchos pensamientos políticos y de noticias, se está cometiendo un genocidio al pasar por todas las normas establecidas del contexto internacional de la guerra. No, hermanos, es que cuando se está combatiendo con un terrorista que de niño, en el corazón de un niño está el pensamiento de matar so pena de quitarse la vida de tal manera que mate a muchos, esto es algo extremadamente delicado. En general, los grupos terroristas islámicos dirigen sus ataques hacia zonas civiles normalmente concurridas, buscando el mayor impacto social y político. El terrorista suicida islámico no considera que su acto sea un suicidio, ya que el Islam lo condena, sino que él interpreta este acto de inmolación, es decir, es un mártir que pierde su vida terrenal con un fin concreto que es dar su vida en nombre de una causa o de una divinidad. El terrorista suicida ve la yihad como un incentivo para inmolarse, ya que al suicidarse llegará al paraíso automáticamente, donde será recordado como héroe. Cuando hablamos entonces del terrorismo islámico, debemos tener en cuenta que sus ataques no importa cuántas víctimas provoque, es decir, que el objetivo del ataque no es solo un blanco elegido. Tiene como finalidad sembrar el terror en la población mundial. A través de los medios de comunicación, estos actos terroristas se ven potenciados. Tratan de crear una incertidumbre en la población y un estado de terror continuo, además de que el mensaje que dejan ver en sus ataques es de toda la población civil está vulnerable a cualquier ataque suicida en cualquier momento. Yo no sé si ustedes recuerdan, amados hermanos, en YouTube, creo,
subían o suben, no sé, últimamente no los he visto, pero alguien subía unos videos en el que personas se vestían con trajes de árabes, con sus turbantes, iban caminando por un parque, llevaban en sus manos una bolsa y repentinamente dejaban la bolsa en algún lugar frente a personas. Estos hombres corrían y a su vez inmediatamente la gente corría despavorida, se lanzaban a los ríos, se lanzaban de los edificios, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque esto nos muestra cómo el efecto emotivo, en la imagen visual que se tiene de ver a una persona vestida con este tipo de traje, que deja un maletín, una bolsa en un lugar determinado y luego parte, sin lugar a dudas estamos hablando de un terrorista. Es decir, que la población mundial ha recibido el mensaje y todos estamos de alguna manera preparados frente a este concepto. Los ataques realizados por las células islamistas como Al-Qaeda o Hamas o Hezbollah se apoyan tanto en motivos religiosos como políticos otorgados por la vida eterna de sus autores de dichos atentados. Siembran el caos en la sociedad, dejan claro que si no consiguen lo que quieren, seguirán asesinando inocentes. Tratan de obligar a las naciones neutrales a que tomen parte en este conflicto, presionando a los enemigos del grupo terrorista. ¿Qué estamos viendo justamente hoy en las noticias, hermanos? Ustedes han visto cuando los aviones de Israel hacen un ataque, un bombardeo en determinada área, se destruyen cientos de edificaciones total y absolutamente destruidas, pero apenas pocos minutos después del ataque de los aviones israelitas, al poco momento aparecen miles, yo no sé de dónde salen, yo no sé de dónde aparecen, pero aparecen por todas partes miles de hombres, particularmente hombres. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban? ¿Cómo puede caer una bomba, un misil de un avión de Israel con el poder que estos elementos traen y sin embargo destruye absolutamente todo los edificios, pero a los pocos segundos hay miles de hombres allí afuera buscando entre los escombros supuestamente a los sobrevivientes, etc. ¿Qué ocurre, hermanos? Estos hombres, estas comunidades o estos pueblos están absolutamente adoctrinados para morir. ¿Qué hace este grupo Hamas? Lo sabemos por noticias que estamos viendo en directo. Se esconden, se cuidan, se guardan en medio de la población. Es decir, no tienen ningún temor porque su propio pueblo muera víctima de los ataques del grupo del ejército israelita en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, en las empresas. Están en todas partes y utilizan a su propio pueblo como escudo humano. Es impresionante, es decir, que para ellos no importa si mueren porque lo hacen como sacrificio para su Dios o para su religión. Así es que, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto y durante lo que nos queda de semana ampliaremos estos conceptos para que podamos entender el asunto que se está ocurriendo hoy. Cuando, por favor, entiéndame, no estoy a favor de que mueran personas, y vamos a decir entre comillas, inocentes, por favor, y menos niños, por favor. Desde luego que no es el pensamiento nuestro. Lo que quiero que tengamos presente es que ese pueblo, en particular, toda su población tiene un solo pensamiento. ¿Cuál? Eliminar Israel. Cualquiera de ellos estará absolutamente dispuesto de ser un suicida islámico. No tiene la menor duda de presentarse como un sacrificio vivo para ser inmolado, siempre y cuando mueran unos cuantos judíos o se pueda causar un daño total en una nación. Estamos hablando de Israel y del pueblo judío, pero ya vimos en las últimas recientes invitaciones que los palestinos hicieron a todas sus gentes en el mundo entero, cómo provocaron una estampida que se llamaron las marchas yihadistas en el mundo entero. Particularmente en los Estados Unidos, los organismos de seguridad de este estado, como el FBI, por ejemplo, están en alarma máxima en este momento en los Estados Unidos y espero que esté ocurriendo en todas nuestras naciones, porque quedó evidenciado este día
en el que se llamó a todos los pueblos palestinos o los emigrantes palestinos a muchos lugares del mundo para entrar a una campaña yihadista, y esto es guerra. Significa que se levantaron en New York, se levantaron en los estados, en la Florida, en Georgia, en Chicago, en California, y aparecieron miles de palestinos y no palestinos defendiendo la política terrorista de los grupos Hamas, Hezbollah y demás. Es decir, que el director del FBI hizo un anuncio extremadamente preocupante, indicando que se debe tomar todas las medidas de seguridad pertinentes porque toda la nación está en peligro. No solamente de lo que está ocurriendo en este mismo instante en Israel, sino que aún nuestros lugares hoy donde vivimos están siendo listos y preparados por células que rodean el mundo entero, dispuestos a inmolarse, a sacrificarse, a ser mártires. Total, generando caos. Estos suicidas están en cualquier parte del mundo esperando solamente una orden para hacerlo. Y los que lo hacen incluso sin una orden están dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el tema no es un tema para pasarlo por casualidad. Es un tema. Romanos 12:2 nos enseñó que debemos presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y dijimos, esto significa para nosotros estar en obediencia con Hashem, en honra, en obediencia, en la palabra, en el temor de la palabra. Pero para estos hombres presentarse en sacrificio vivo significa inmolarse, y no tienen el menor temor ni la menor duda o titubear por un momento en hacerlo en favor pro causa religiosa, por su pueblo, por su tierra, por su territorio. Lo hacen. Así que, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Espero que el tema que estamos desarrollando lo estemos captando en la medida de los hechos que están ocurriendo en este mismo instante y podamos tener claridad el por qué Israel está actuando de la manera que está actuando y no dejarnos sesgar por las políticas y las noticias que juzgan las acciones de Israel como genocidas, cuando lo que no tienen en cuenta es que estos pueblos son verdaderamente pueblos terroristas que están dispuestos a eliminar a cualquier nación del mundo. Mis amados, entendiendo el conflicto desde un punto de vista geotoraico. Shalom, shalom, muy buen día para todos. Gracias por su compañía. Nos vemos el día de mañana. Continuaremos con el mismo tema, profundizando en estos detalles. Gracias por sus comentarios y por compartir este estudio. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.